En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer una Ave María. Todos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Se pueden sentar. Queridos hijos, decíamos, repetimos, hoy es la grandiosa e importantísima fiesta de Cristo Rey, fiesta de Cristo Rey. La fiesta en que se pone de manifiesto, así lo quiso la Santa Iglesia Católica, se pone de manifiesto que Dios nuestro Señor Jesucristo es Rey, Él es Rey. Y lo es absolutamente de todo, sí, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Así de sencillo y así de claro. Señor, Rey, entonces, de todas y cada una de las naciones del globo terráqueo y hasta de la última piedra perdida en Saturno, de todo. Rey y Señor de todo. Jesucristo es dueño, Señor y Rey, sea de las naciones que antes habíamos sido católicos, de las naciones que antes habían sido católicas y constituyeron, gracias al catolicismo, el Occidente. El Occidente es catolicismo y lo hizo la Iglesia Católica. De esas naciones, Señor, de esas naciones que antes habían sido católicas, aunque ahora, tristemente, nuestras naciones son apóstatas. Hace tiempo que estamos en la gran apostasía que dice San Pablo. Todo parece indicarlo. Y Señor, también sea de estas naciones, sea de las naciones que no han sido ni son católicas. Y es Señor, sin duda, porque Él es Dios. Y es más, muchas veces anticatólicas estas otras naciones, oficialmente o cuasi. Jesucristo es Señor y Rey también de esos países, de todos los países, y todos los países van a terminar sometiéndose a Él y a su catolicismo. Van a terminar sometiéndose a Él y a su catolicismo en su segunda venida. Así va a ocurrir. La fiesta de Cristo Rey es proclamar al orbe entero que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios. Por eso es tan importante proclamar al orbe entero que Jesucristo es Dios. Y por este motivo, tanto a Él como a su única religión católica se les debe acatamiento y sumisión, respeto y reconocimiento, civil y social e individual y familiar, todo, público y oficial. Y esto en todo estado del planeta, en todo gobierno. Así se le debe a Él. Pero, Monseñor, eso no ocurre hoy en día en ningún lugar del mundo, en ningún país del mundo. Sí, tristemente, es cierto, pero eso no quita ese insulto mundial que le hacen a Dios nuestro Señor Jesucristo. Eso no quita ni debe quitar que lo que estamos diciendo es la verdad y es lo correcto y es lo que debe ser hacia Él, lo que corresponde. Y que algún día esto mismo llegará con el triunfo, llegará con su parucía. El fundamento de todo esto que estamos diciendo es que Él es Dios, caramba. Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, único Dios verdadero, Dios como el Padre y Dios como el Espíritu Santo, con el catolicismo, su única religión. Esta es la enseñanza infalible de la Iglesia y consecuencia necesaria de la realidad de que Cristo es Dios. La enseñanza infalible de la Iglesia, del Papa Pío XI, a través de su encíclica Quas Primas, año 1925. Y este mismo Papa es el que estableció esta hermosa e importante fiesta
para el último domingo de octubre, es decir, un pequeño tiempo antes de que se acabe el ciclo de la liturgia. En mi caso, como podemos decir, aún estoy casi de recién regresado a Colombia, de mi viaje de apostolado en Perú y en Paraguay, países hispánicos. Entonces, en relación a Cristo Rey, hemos querido llamar a esta prédica Cristo Rey, más conozco a América, más amo España. Cristo Rey, más conozco a América, más amo a España. ¿Por qué? ¿Por qué le hemos querido llamar así? Porque en definitiva, toda esa labor de España en nuestras tierras, cuando ella fue la campeona del catolicismo, toda esa labor con nosotros, que somos españoles e hijos de españoles, toda esa labor de España fue hacer Cristo Rey, sin ninguna duda. Toda esa labor de España aquí, en nuestras tierras, con nosotros, que somos sus hijos, fue hacer Cristo Rey. Hacer Cristo Rey. Aquí, en este suelo. España con toda su labor ciclopia. En estos suelos simplemente hizo Cristo Rey. Simplemente hizo Cristo Rey. Con sus religiosos y sacerdotes y con sus hombres de armas, sin duda. España hizo Cristo Rey aquí en Hispanoamérica. España construyó Cristo Rey aquí en América. Y lo hizo para que nuestro Señor Jesucristo sea reconocido como Dios en la sociedad civil también, no solo cada individuo. Y para que Él, junto con su catolicismo, sea el centro de la organización de la sociedad civil. Y que esto ocurra, y ocurrió, de una punta a la otra de América. Lo hizo España, ocurrió. Y la España del siglo XVI, y también la del siglo XVII, e incluso la del siglo XVIII, logró esto. Y por eso, solamente ella fue capaz de crear la segunda y última cristiandad que se dio en la historia de la humanidad. Y todo eso es lo que acabamos de escribir. Y se llamó la cristiandad española. Aquí se dio la cristiandad española. Por un lado, militares y hombres de armas de España y hombres de la corona española fueron el instrumento, sin duda, de todo esto. Tal vez no eran santos, pero trabajaron por este fin, para hacer catolicismo, para hacer Cristo Rey, conquistadores, virreyes, adelantados, gobernadores, capitanes y un gran etcétera. Todos ellos, por encima de su labor meramente civil, sabían y hacían para la difusión del catolicismo, sin ninguna duda. Y formaron la cristiandad española, Cristo Rey. Pero más aún que estos que hemos nombrado, y mucho, nos permitimos decir mucho más aún, el instrumento para crear Cristo Rey aquí en América, el instrumento para crear la cristiandad española, fueron las almas consagradas a Dios. Los santos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, que gastaron sus vidas, y hasta dieron su sangre, para que esta tierra que pisamos sea católica. Y bien, para ilustrar todo esto que venimos diciendo, otra vez será el turno
para Paraguay, nuevamente. 2 domingos y con hechos tan hermosos, tan hermosos. Así narraremos con algo de Paraguay lo que fue España y lo que hizo España y mostrar lo que fueron nuestros antepasados. Caramba, nuestros antepasados en este suelo. Y vamos a utilizar, como recién decíamos, la parte más importante y más noble de lo que recién nombrábamos. Sacerdotes y religiosos que hicieron el catolicismo aquí, logrando la salvación de millones de indios y de nuestros antepasados españoles. Ellos nos están esperando en el cielo. Por eso hemos querido llamar esta prédica Cristo Rey. Más conozco a América, más amo España. Y sobre estos grandes hombres, sacerdotes, religiosos, que hicieron el catolicismo acá, fíjense que todavía no está bien hecha, ni hablemos de que no hay un verdadero reconocimiento, no hay un verdadero reconocimiento para todos esos sacerdotes y religiosos que hicieron el catolicismo aquí. Pero además de eso, no está bien hecha y no está hecha en forma sistemática, digamos, la historia de estos hombres. La historia no se ha escrito bien, la historia de estos sacerdotes y religiosos y su obra de catolicismo en América. Y cuando alguna vez se escriba, si es que se va a escribir, y repetimos, debe estar bien hecha, ocupará varios volúmenes que van a llenarnos de luz, y que nos darán esa hermosa alegría que debemos sentir y debemos tener de ser católicos, esa hermosa alegría que debemos tener de ser católicos. Vamos a hablar, en este caso, en relación a Paraguay, de algunos franciscanos. El domingo pasado fueron jesuitas. Hoy vamos a hablar de algunos franciscanos que gastaron su vida en Paraguay, en el Paraguay actual. Fray Luis de Bolaños, que terminó muriendo en Buenos Aires en 1629, y Fray Juan de San Bernardo, compañero y discípulo del anterior, que fue asesinado por los indios guaraníes en 1594 en el Paraguay actual, en Caazapá, una reducción franciscana. Todos estos religiosos trabajaron e hicieron Cristo Rey. Todos estos religiosos, sacerdotes, trabajaron e hicieron Cristo Rey. Hicieron Cristo Rey. Y todos eran contemporáneos, todos vivían en la misma época, el gloriosísimo siglo XVI de España, de nosotros. Tenemos los franciscanos que recién nombré, otros, sin duda, muchos otros. El beato Roque González, la misma época, contemporáneos. Los compañeros de él en el martirio. Los santos de Perú y Lima, la misma época, el glorioso siglo XVI y principios del XVII. Santo Toribio, Santa Rosa, San Francisco Solano, todos la misma época. Todos la misma época. En Ecuador, en México, donde sea, todos la misma época. Fue lo más glorioso. El siglo XVI de España fue un siglo grandioso y glorioso en todo sentido, en lo civil y en lo religioso, con la cruz y con la espada, con el sacerdote y con el guerrero. Y en ese hacer de estos sacerdotes y religiosos, y en ese hacer Cristo Rey aquí en Hispanoamérica, comencemos entonces por lo que hizo Fray Luis de Bolaños, franciscano. Nació en Marchena, España, cerca de Sevilla, año 1550. Falleció con 79 años en Buenos Aires, en 1629. Ingresa muy joven
a los franciscanos de Sevilla. Su compañero, asesinado por los indios a los 15 años, había entrado para ser franciscano. Miren las vocaciones que había. Ingresa entonces también Fray Luis de Bolaños, muy joven, a los franciscanos, y siendo solamente diácono, todavía no era sacerdote, se ofrece para ser misionero en América. Y partió desde España hacia el Nuevo Mundo con la expedición del adelantado don Juan Ortiz de Zárate en 1572, junto con otros 22 frailes franciscanos, y llegaron a la ciudad de Asunción, en Paraguay, en 1575. Y fue ordenado sacerdote en Asunción en 1585. Ya era diácono y recién 10 años después lo ordenan sacerdote. Miren lo que era la formación también. Fue uno de los iniciadores, y podemos llamar fundador o fundadores, de lo que dio un bien enorme, enorme. De los iniciadores y fundadores del sistema de las reducciones, el famoso sistema de las reducciones, las cuales hicieron muchísimo, muchísimo bien a toda Hispanoamérica, y las reducciones merecerían un monumento de oro y saber por lo menos qué han existido y qué fueron. Modelo de poblaciones y futuras ciudades hechas por sacerdotes, siempre, o casi siempre, para lograr que los indios se vuelvan católicos y que vivan en civilización, sin la barbarie en que estaban, en forma estable y afincados. Fray Luis de Bolaños hizo su evangelización en las reducciones de los actuales territorios de Paraguay y Argentina. Misionero como el beato Roque González con los indios guaraníes, con los mismos indios. Las dos órdenes que más hicieron con este sistema de las reducciones en esta parte de América fueron los franciscanos y los jesuitas. Y creo que podemos decir más aún los jesuitas. Hicieron más todavía. Pero han sido los franciscanos y los jesuitas. Las reducciones jesuíticas famosas. Y también se les debe hacer entonces un monumento aparte a los jesuitas y sus reducciones. El bien inmenso que hicieron, sobre todo el bien religioso, por supuesto, con la salvación de innumerables e incontables almas de indios, pero aún desde el punto de vista civil y social, las reducciones con esa organización social que hacían en esos pueblos que fundaron, o reducciones, fue enorme. El bien social y civil que hicieron fue enorme, enorme. ¿Y por qué las fundaban? Porque la principal dificultad que tienen los frailes, los jesuitas, etcétera, para hacer católicos a los indios, y en este caso a los indios guaraníes, era que ellos tenían un sistema de vida transhumante, eran nómades, siempre se estaban cambiando de un lugar a otro, entonces les hacía muy difícil estar buscándolos a ver a dónde se habían corrido para seguir la evangelización. Entonces, a través de las reducciones, les dieron catolicismo, civilización, un pueblo con iglesia y viviendas de piedra para que vivan allí y para que tengan una vida estable y afincada, y así tenerlos, me disculpan la expresión, a mano y quietos para poder hacer la evangelización. Y este sistema fue un éxito total, total. Y además, como decimos recién, se logró con él la fundación de muchas de las ciudades actuales que existen en nuestros países. Y los indios guaraníes, bajo la dirección de los franciscanos, también con los jesuitas, se convirtieron en expertos alfareros, talladores de piedra, les enseñaban los frailes, aprendieron pintura y escultura, y todo eso se ve en las iglesias hermosas y gigantes que han quedado. Y cuando no han quedado la iglesia, han quedado las ruinas. Y está lleno de ruinas de iglesias en esa zona, y se alcanza a percibir, a pesar de las ruinas, lo que han sido, lo que han sido.
Fray Luis de Bolaños va a establecer 14 reducciones durante su vida, muchas de las cuales hoy en día son ciudades. Él es el fundador de la que nombrábamos hace unos momentos, Caazapá, no sé qué significará en guaraní. Se encuentra actualmente en Paraguay. Él la fundó en 1607 y el nombre completo era San José de Caazapá. Y fue la reducción franciscana más grande y más importante de toda la gobernación del Río de Plata. Para la época creo que le llamaban la provincia gigante de Paraguay, porque todo eso era, como Buenos Aires había sido destruida, Paraguay era el que gobernaba. Provincia gigante del Paraguay, creo que era el nombre antiguo. Y esta ciudad en particular, Caazapá, fundada por Fray Luis de Bolaños, a quienes reseñamos porque él hizo Cristo Rey con su trabajo allí, todavía existe y es una ciudad de Paraguay y está a 230 kilómetros de la capital. Él también, si entiendo bien, fue el fundador de otra reducción franciscana importante y conocida, la actual ciudad de Itatí, que queda en Argentina, sobre el río Paraná, y que es famosa, entre otras cosas, porque allí existe una hermosa y gigante basílica dedicada a Nuestra Señora de Itatí. Y todo se relaciona con todo, porque uno de los primeros lugares, cuando lo matan a Roque González los indios, uno de los primeros lugares donde trasladan sus restos y su corazón es a Itatí. Después va a otros lugares y finalmente a Europa. Pero uno de los primeros, no fue el primero, pero uno de los primeros fue Itatí. Itatí, fundada por el santo fraile del cual estamos hablando hoy, Fray Luis de Bolaños. Hicieron Cristo Rey, hicieron Cristo Rey. Hacían la sociedad para el Rey, fundaban pueblos para Cristo Rey. Fray Luis de Bolaños también es muy importante porque aprendió el idioma guaraní que le llevó años. Y como tantas otras lenguas indígenas, si ellas existen hasta hoy en día, es gracias a los sacerdotes, que las estudiaron y hasta gramaticalmente desarrollaron gramáticas para aprenderlas. Y si existen hasta el día de hoy, las que han sobrevivido, es gracias a la obra de los sacerdotes. Para el guaraní es lo mismo. Fray Luis de Bolaños es el que ha permitido que llegue el guaraní hasta el día de hoy. Se habla en Paraguay y se enseña, creo. Le llevó años, decíamos recién, aprenderla, pero 11 años después de haber arribado a Asunción, ya había escrito él la gramática del idioma guaraní. Él escribió la gramática del idioma guaraní y un somero vocabulario guaraní que sirviera a los misioneros para instruir a los indios. Además, y esto es muy importante, tal vez es su mayor logro, él escribió de su puño y letra el llamado Catecismo Breve en Lengua Guaraní. Catecismo Breve en Lengua Guaraní, que fue una traducción que él hizo del que había sido, todo se relaciona, del que había sido aprobado en Lima por Santo Toribio de Mogrovejo para enseñar catolicismo a los indios. Pues bien, el catecismo de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Concilio de Lima, si mal no recuerdo, la traducción al guaraní la hizo Fray Luis de Bolaños. Catecismo breve en lengua guaraní. Se llamaba en Lima Catecismo breve. Había hecho Santo Toribio un catecismo más extenso y un catecismo breve. El catecismo breve en lengua guaraní es obra de Fray Luis de Bolaños. En 1612 lo envían a la provincia del Río de la Plata, Argentina, y va a fundar allí en 1615 la última reducción guaraní que él funda, que es la recién nombrada Itatí, que el nombre completo es Pueblo de los Indios de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de Itatí. Ese es el nombre completo. En la actualidad se conoce por Itatí. En 1618 se dirige a Buenos Aires y pasa a formar parte del convento franciscano de la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente
En 1621, con 72 años de edad, ya era un anciano, sin embargo lo mandan para que rija. Al final eran pueblos gobernados por sacerdotes. Esas eran las reducciones. Eran ciudades gobernadas por sacerdotes. Más sano, imposible. Imagínense si la sociedad fuera gobernada por las almas consagradas a Dios. Y lo mandan como para regir casualmente la reducción, o pueblo de indios, la reducción con 72 años, de Santiago de Varadero, que actualmente es la ciudad de Varadero, en la provincia de Buenos Aires, a 140 kilómetros de Buenos Aires. Finalmente, en 1629, ya casi con 80 años, muere allí en Buenos Aires, un año después del martirio de Roque González. 1629 muere. Sus restos, o parte de ellos, están actualmente, a pesar de que murió en Buenos Aires, han sido llevados, y está bien, a Asunción. Y están en una urna, ahí tienen la foto en sus hojas que les hemos dejado, están en una pequeña urna junto al altar de la iglesia actual de San Francisco en la ciudad de Asunción, al lado de otra urna que tiene los restos de su compañero, Fray Juan de San Bernardo, asesinado y mártir de los indios guaraníes, cuya vida y muerte es impresionante también. Impresionante. En las hojas que les hemos dejado está la foto de las dos urnas y dos pequeñas ilustraciones de Fray Luis de Bolaños y Fray Juan de San Bernardo. Y teníamos hecha, y Dios sabe que es así, escrita como parte de la prédica, la vida también de Fray Juan de San Bernardo, pero se nos hizo ya tan extensa, y la prédica es tan extensa, que no terminaríamos nunca, del compañero de Fray Luis de Bolaños. Habíamos escrito para dar en esta prédica la vida de Fray Juan de San Bernardo. La deberemos dejar, porque ya la prédica está muy larga y sería interminable. Se me hizo muy largo también la vida, con los resúmenes, etcétera, que hacíamos. Esperemos Dios nos dé la oportunidad algún día de narrarles toda la vida de Fray Juan de San Bernardo, pero hoy no puede ser que no digamos nada. Entonces, sí vamos a decir de él algunos detalles, no todos, de la muerte. Cómo lo matan los indios guaraníes y qué pasa cuando lo matan. En las fuentes que consultamos nosotros, vimos que además de otras vejaciones contra Fray Juan de San Bernardo, repito, el compañero y discípulo, y algunos dicen, en la inscripción dice el discípulo dilecto de Fray Luis de Bolaños, además de otras vejaciones que sufrió Fray Juan antes de que lo matasen, cuando los guaraníes eran los guaraníes paranaes, había distintas tribus, los guaraníes paranaes son los que lo matan. Antes de que muera, le arrancan el corazón los indios. El cual corazón, cuando se lo arrancan los indios, queda palpitando en la mano de ellos. Y estos guaraníes y tantas tribus de América, casi todas en realidad, eran antropófagos y caníbales, y comían el corazón de la víctima humana que mataban en sus ritos. Pero estos indios guaraníes, cuando ven que palpita todavía el corazón en sus manos, parece que según sus supersticiones o creencias, ellos entendían que eso significaba que los iban a castigar a ellos por lo que habían hecho. Y entonces deciden no comerlo al corazón. Y dejan colgado el cuerpo muerto e insepulto de Fray Juan de San Bernardo durante 3 días. Lo dejan ahí colgado a un árbol. Y desde el cadáver, estos indios guaraníes escuchan que durante esos 3 días después de muerto, Fray Juan les sigue predicando a Jesucristo. Está el cuerpo muerto ahí y durante 3 días siguen saliendo voz del cuerpo predicando. 3 días más a Jesucristo, a Dios nuestro Señor. Con lo cual estos indios
deciden finalmente quemar el corazón que le habían arrancado, porque también parece que según sus supersticiones, consideraban que si quemaban el corazón de la víctima, también se acababan todos estos movimientos, o en este caso, todas estas voces que ellos estaban escuchando. Y queman el corazón y abandonan allí el cuerpo y se van del lugar. Cuando fue martirizado, Fray Juan tenía solamente 24 años. Y la fecha exacta de su muerte es 3 de junio de 1594. 3 de junio de 1594. 3 días el cadáver predicando. Y él había viajado hacia esta tribu de indios con otros 3 indios que le acompañaron en el viaje. Él parte de Asunción y en otra reducción, no recuerdo bien, cercana a Asunción creo, coge 3 indios de confianza para que le acompañen en este viaje. Y estos 3 indios que le acompañaron no fueron asesinados por estos otros indios y pudieron volver a Asunción y contaron lo que había pasado. Por eso se sabe. Y el obispo de la época, o el vicario general, no lo recuerdo ahora, tomó todos estos testimonios bajo juramento. Pues bien, no les habremos predicado la vida entera, pero sí lo más importante. Fray Juan de San Bernardo. Estos sacerdotes, estos religiosos, franciscanos, jesuitas, mercedarios, dominicos, agustinos, hicieron Cristo Rey. Hicieron Cristo Rey. Todo su esfuerzo, su vida, era hacer Cristo Rey. Por eso viene muy a propósito a hablarles de estos 2 religiosos, en este caso franciscanos, que hicieron el bien en Paraguay y relacionarlo con el último viaje que hicimos. De hecho, pudimos estar en la iglesia de San Francisco, allí en Asunción, junto a las urnas que contienen los restos de los 2 frailes reseñados, de los cuales les hemos hablado. Prédica larga, final abrupto, como hacemos a veces. Cristo Rey, entonces, Cristo Rey. Jesucristo es Dios. España hizo Cristo Rey. España hizo Cristo Rey. Aquí, en Hispanoamérica. Por eso, el título que le dimos a esta prédica, más conozco a América, más amo a España. España, aquí, hizo una cristiandad. Y la hizo cuando la cristiandad europea cayó. Ella repitió y pudo hacer una segunda cristiandad, la cristiandad española. 3 siglos, la cristiandad española. Dios, eso significó Dios, nuestro Señor Jesucristo, y su catolicismo en el centro de la organización social y civil, salvando con esto, en 3 siglos, millones de almas de indios y de nuestros antepasados españoles. Hizo Cristo Rey, España hizo Cristo Rey aquí. Y el instrumento para hacer Cristo Rey en Hispanoamérica fueron sus hombres civiles y de armas, pero lo más importante, el instrumento más importante, fueron sobre todo sus hombres de religión, sus grandes y santos hombres consagrados a Dios, sacerdotes y religiosos que gastaron su vida aquí para hacer Cristo Rey. Entonces, a ellos y a la España católica, nuestra gratitud, somos muy desagradecidos. Nuestra gratitud, nuestro amor y nuestra admiración. Hay que admirarlos, pero a más no poder, a estos hombres. Hicieron Cristo Rey, hicieron Cristo Rey. Hoy es la fiesta de Cristo Rey. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.